Este mensaje es un mensaje espiritual que está basado en dos sueños. El primer sueño lo tuvo un misionero, cuando aún yo no me había bautizado en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Me contó el Elder Lee que él tuvo un sueño que había visto un árbol crecer dentro de mi casa. Vio que sus ramas crecían y crecían, salieron por el techo, por las ventanas y puertas. Mientras me contaba su sueño, yo lo veía muy sorprendido y con lágrimas en sus ojos. Él, siempre que me visitaba, me decía que él oraba mucho por mi familia. A raíz de todo esto, he pensado muchas veces en ese sueño del árbol que tuvo el Elder Lee y me pregunto por su significado. Hace poco tuve un sueño donde vi un tornado muy grande que venía a toda velocidad hacia donde yo estaba. Vi una multitud de personas que eran absorbidas por ese enorme tornado. Ellas flotaban en el aire yéndose hacia él. Podía escuchar su rugiente ruido y sentir sus fuertes vientos. En eso yo corrí hacia un arbusto y me agarré de él fuertemente pensando que me protegería. Pero rápidamente vino a mi mente que el arbusto no sería tan fuerte y podría ser absorbida por el terrible tornado sin piedad. Después veo yo enfrente de mí un árbol muy grande y corrí hacia él. Era muy frondoso, con sus troncos anchos, con ramas fuertes y seguras. En eso vi a mi hijo mayor arriba de él. Tomé una cuerda y lo amarré de la cintura. Amarré a mi hija Dayan y a mi esposo. Pero no vi a mi hijo Gabriel y entré en pánico y tristeza con una enorme preocupación. Pues en eso me salí del árbol a buscarlo, pidiéndole a Dios que lo protegiera. Veía cómo ese tornado se acercaba más y más con mayor intensidad hacia nosotros. Y yo no me había amarrado aún y veía todo destruirse. Los vientos eran tan fuertes, veía volar las paredes de las casas junto con sus techos. Apenas alcancé a amarrarme y corrí hacia unas tuberías de agua y amarré esa cuerda a los tubos. Sabía que serían muy fuertes para que no fuéramos a ser succionados todos con el enorme y terrible tornado, ya que los tubos de agua están enterrados en profundidad, y sabía que eran suficientemente fuertes para soportar la fuerza de los vientos del terrible tornado. Cuando se acercó a mí, cerré mis ojos. Cuando abrí mis ojos, lo primero que hice fue voltear hacia el árbol donde estaba mi familia. Y me alegré de verlos, que estaban todos bien, pero al mismo tiempo con mi angustia de no saber de mi hijo Gabriel. En eso, rápidamente pasa por un lado mío y se para a un lado de mí. Y mi corazón se llenó de gozo de verlo, que mi hijo Gabriel estaba bien. Después volteó a ver el arbusto donde busqué refugio por primera vez. ¿Saben cómo estaba? Estaba cortado como si una máquina podadora lo hubiera pasado por arriba. En eso me puse a meditar sobre mi sueño cuando desperté y quise conectarlo con el sueño del misionero. Y dije, bueno, para mí el tornado significa que son las cosas mundanas. Si no buscamos de Dios, seremos succionados por Él y nos perderemos para siempre. Busqué en las Santas Escrituras en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, y dice: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Fin del pasaje. El arbusto representa para mí cuando una persona es tibia. Busqué en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 15 al 16, y dice: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fin del pasaje. ¿Qué significa ser tibio? Significa comodidad engañosa, una satisfacción superficial que oculta su daño, el rechazo hacia todo lo que se suponga un sacrificio o esfuerzo. El árbol frondoso con ramas de troncos gruesos y fuertes significa para mí la familia, el hogar, todo lo que aprendamos y enseñemos a nuestros hijos dentro de ella. Será lo frondoso de ese árbol. Los valores espirituales que le demos a nuestros hijos a través de nuestro ejemplo, nuestros sacrificios al servir a nuestro prójimo. Encontré en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, y dice: Y ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fin del pasaje. La cuerda con la que amarré a mis hijos y a mi esposo para mí significa que son las Escrituras. Encontré en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, y dice: Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fin del pasaje. Y este otro mensaje que encontré en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 8, para mí es una continuación de lo que acabamos de leer. Y dice: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y le hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás con una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Fin del pasaje. Aquí claramente el Señor nos está diciendo que le enseñemos a nuestros hijos las Escrituras, llevándolos para la iglesia, que refuercen lo que les enseñamos del ven sígueme en el hogar, en sus clases de primaria o jóvenes, que los preparemos al mundo. Las tuberías de agua es la fuerza y el poder de Dios y su Hijo Jesucristo. En Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11 dice: Buscad a Jehová y a su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Fin del pasaje. En Salmo, leemos en el capítulo 147, versículo 5 dice: Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, su entendimiento es infinito. Fin del pasaje. Ya que el poder de Dios es un poder inimaginable e inexplicable, capaz de transformar, redimir, santificar, justificar a toda persona que ha sido escogido para ser hijo y de andar en buenas obras. Las tuberías llevan agua, y para mí el significado del agua aquí representa a Jesús. Recuerden que Jesús le pide agua a la samaritana. Jesús le dijo a la mujer que él podía darle el agua que causaría que nunca volviera a tener sed. También le explicó que él era el Salvador. El agua que él podía darle era el agua viva, de la vida eterna. La mujer fue a la ciudad y habló con muchas personas acerca de Jesús. El mensaje que nos enseña la mujer samaritana es que ella escucha abierta y atentamente a Jesús mientras le hace preguntas sobre su fe y esperanza. Cuanto más habla con él, más se acrecienta su comprensión hasta que ve la verdad en toda su extensión, que Jesús es el Mesías. Ahora entiendo por qué mi hijo Gabriel no le pasó nada durante el tiempo del tornado, porque aunque no lo amarré de la cuerda, él fue ileso de todo peligro de este horrible acontecimiento que tuve en mi sueño, porque él está siendo instruido ahora directamente de Dios y su Hijo.
está trabajando en la obra de nuestro Padre Celestial. Él es un misionero, lee las Escrituras, hace oración frecuentemente y cada semana toma la Santa Cena. Hace sacrificios, aprende y enseña a su prójimo. Tiene el sacerdocio, da bendiciones de salud y tranquilidad a nuestros hermanos por medio del poder de Dios. Él irá y hará lo que el Señor le mande. Aunque solo fue un sueño, Dios se comunica de muchas maneras con nosotros y nos recuerda los convenios que hicimos con Él, que Él es nuestra prioridad para nuestras vidas, que lo sigamos y no nos soltemos de Él por más duras y fuertes sean nuestras adversidades y pruebas. Él estará con nosotros. En el libro de Deuteronomio capítulo 5 versículo 33 dice: Andad en todo camino que Jehová nuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y prolonguéis vuestros días en la tierra que habéis de poseer. Fin del pasaje. Ahora entiendo por qué el elder Lee tuvo ese sueño con el árbol que creció dentro de mi casa. Esto significa para mí que Dios nos estaba preparando a toda la familia para una gran misión tan importante. Nos llamó a recoger a sus hijos y de nuestros esfuerzos muchas ramas crecerán, donde muchas familias serán bendecidas y prosperarán en la tierra, donde nuestros hijos podrán recoger el fruto de nuestro esfuerzo y muchas de nuestras generaciones podrán ver y testificar de la venida de nuestro Salvador.